los que se conectan en este momento a este taller sobre uso de inteligencia artificial en contextos académicos, las reflexiones que vamos a hacer. Y es para mí un gusto, entonces, presentar a nuestro invitado, a Daniel Felipe Restrepo Estrada, abogado egresado de Unisabaneta y especialista en propiedad intelectual y derechos de autor en la era digital de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en la asesoría y acompañamiento a proyectos del sector artístico y cultural. Su formación lo respalda en áreas claves como contratos, licencias de música, negociaciones comerciales y resolución de disputas, lo que le permite brindar soluciones prácticas y efectivas a los desafíos legales propios de la industria del entretenimiento. Hoy nos acompaña Daniel como tallerista, dispuesto a compartir su conocimiento y experiencia para enriquecer nuestra comprensión sobre los aspectos legales que respaldan la creación y difusión de las artes, especialmente en el contexto de la era digital. En nombre de la Biblioteca Hermana Josefina Núñez Gómez de la Universidad Católica de Manizales, le damos la bienvenida entonces a Daniel Felipe. Daniel, bienvenido. Buenas tardes para todos, espero me estén escuchando lo más de bien. Se escucha Bueno, por pasito, hay ahí. que subirle como Hola, más el hola. volumen. Espérate. Está muy bajito el audio. Un Ahora sí me escucha mejor. poquitico mejor, Daniel. Bueno, ¿cómo están? Espero Ahora sí. se encuentren bien el día de hoy. Ya Víctor pues me presentó, mi nombre es Daniel Felipe Restrepo Estrada, soy abogado, especialista en propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Me hizo una gran invitación a la cual no le podía decir que no, me tenía que decir obviamente que sí, para hablarles de la inteligencia artificial en contextos académicos, ¿cierto? Dado que es algo nuevo, mentira, ni tan nuevo, ya la inteligencia artificial lleva unos cuantos años y eso también lo vamos a hablar acá en este espectro, pero que ya hace parte de nuestras vidas diarias y cotidianas. ¿Cómo así? Ya nuestros teléfonos tienen inteligencia artificial. Si compramos una suscripción, ya sea en Google o en Outlook, nos llega con unas inteligencias artificiales, sea Gemini o sea Copilot, o si no confiamos en ellas, tenemos a ChatGPT, que es la más conocida y comercialmente comercializada. Pero llega un punto en que la inteligencia artificial nos está abarcando tanto que se va a ver reflejada o se está reflejando en nuestros trabajos, en nuestras vidas cotidianas, con nuestros amigos, con un montón de cosas, y la academia, los entornos académicos no son la excepción. Entonces les voy a compartir aquí una pequeña presentación que hice para que nos vayamos guiando en estos aspectos. Me dicen si se está compartiendo la pantalla, por favor. Sí, Daniel, ya se ve. Bueno, yo me acomodo aquí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, Daniel, escuchamos bien. Listo. Entonces, empecemos con esto. Lo primero y muy importante es siempre hay que empezar entendiendo de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. Y es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como razonar, aprender y adaptarse, ¿cierto? Por lo regular son hechas con algoritmos, los cuales se permiten a estos aspectos tratar de entrenarlas. Las inteligencias artificiales actuales, las que son generativas, se trabajan por medio de datos, de información, y es muy importante saber de dónde viene esa información. Pero algo que me pareció muy relevante es que la inteligencia artificial no es de esta década o este siglo o es de hace poquito, no. Desde 1940 se viene
desarrollando como tal la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo hago acá una pequeña modificación de algo. Excelente. Y esto lo movemos para acá por si necesito ver eso. Ok, entonces desde 1940 se viene hablando de la inteligencia artificial y la descubre en la cibernética como tal, como estudios de computación, John Bonnet y Norbert Wiener, ¿cierto? Ellos son ingenieros y encontraron cómo ir haciendo informática de datos como tal. En 1950, Alan Turing puso a prueba el Turing, ¿cierto? Puesta como una de las máquinas que puede pensar. Y el término de inteligencia artificial nace en el 56, en una conferencia, donde John McCarthy plantea que la inteligencia artificial sí puede ser simulada por máquinas. Esto lo hago con el fin académico de podamos entender, es que inteligencia artificial venimos hablando desde el 2020, pero resulta que la inteligencia artificial viene desde muchos años atrás, incluso desde la época de los 60, donde los programas de inteligencia artificial utilizaban simuladores y manipulaban objetos mediante lenguajes naturales. O sea, ¿qué es un lenguaje natural? El lenguaje del español, el inglés, o como se entiende como tal en los diseñadores de software, el lenguaje de unos y ceros, ¿cierto? Un software tiene una cadena de unos y ceros o una programación específica. En 1980 se populariza las redes neuronales artificiales y aparece el algoritmo de retroprogramación, que es como lo que conocemos como lo de blockchain, todo eso, pero apenas en el 80. Y con la llegada de la computadora con IBM se genera DEEP, que es una máquina que logró acabar con y derrotar a los campeones de ajedrez, marcando pues ya hito de desarrollo de los sistemas de inteligencia, ¿cierto? Empezamos ya desde el 2000 hasta el 2010 cómo se aprende sistemas de aprendizaje, y ahí sí empieza lo que llamamos la Big Data. Y en el 2011, en un concurso de televisión, el concurso demuestra que va avanzando comprometiendo un lenguaje por medio de una máquina. Y AlphaGo, DeepMind, se convierten en campeones mundiales de un juego que se llama Go. Entonces, todo esto se logra por toda la información ya recopilada, y más que todo me atrevería a decir que desde el 2000 hasta el 2010 que está el Big Data, donde se logra tener computadores con un montón de archivos, se logran entrenar las inteligencias artificiales, las cuales llegamos al modelo de inteligencia generativa, que es el que está en la actualidad. Hasta ahí estamos en estos momentos. Esto llama la inteligencia 2.0, o como lo han llamado, en el 2015 estábamos en la revolución 4, la 2.0 del Internet, y aquí estamos en la 3.0 y vamos para la 4.0 más adelante. Y entro aquí a hacerle una pregunta a las personas. Es una pregunta que la podemos entrar a debatir al final de la conversación. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la educación? ¿Y se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar la educación, o está reemplazando la labor de los docentes? ¿Cierto? Esas son unas grandes preguntas que nos hemos hecho. Yo siempre me pregunto, bueno, y si llega una nueva tecnología, ¿cuál es el miedo a que nos reemplace? Yo creo que es el miedo del ser humano a que lo saquen, y yo digo, bueno, ya no hay que trabajar, ¿qué hacemos? Porque eso es otra cosa. A veces no se puede trabajar, lo que no queremos es no trabajar, ¿cierto? Entonces, todo lo van a hacer las máquinas, pues también va a haber una intervención humana. Y efectivamente, la inteligencia artificial está impactando la educación. ¿Cómo
en los modelos actuales venimos aprendiendo. Yo no soy muy viejito, yo apenas tengo 29 años, pero sí me ha tocado una transición no de la máquina a escribir, pero sí me ha tocado la transición de los computadores. A mí me tocó aprender en el colegio con Windows 95 y Windows 98, y después Windows 2000 y Windows XP, y todos estos Windows, y ya estamos en Windows 10, ¿cierto? Pero si uno se pone a mirar, han impactado en la educación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes eran computadores grandes y ya ahora son portátiles o tablets. Yo, por ejemplo, a veces no soy capaz de estudiar en una tablet, pero jóvenes de hoy en día o chicos o niños ya pueden hacer sus estudios en tablet, ¿cierto? Entonces, voy a lo siguiente. La IA ha revolucionado múltiples sectores, mostrando un potencial sin precedentes para transformar la manera, perdón, no la mente, la manera en que vivimos y trabajamos, ¿cierto? Entonces, ahí voy a mi pregunta. Si ustedes vieron hace poco, hubo un apagón en España. En España hubo un apagón en el cual lo único que funcionó durante el apagón eran las antiguas radios de FM y AM. Del resto no había celulares, no había computadoras, no había nada. Y lo que más evidencia yo ahí fue como la gente volvió a reencontrarse, a sentarse, a hablar con tranquilidad, todas las cosas. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se cae? ¿Quiénes tendrían que entrar a producir? Los humanos, ¿cierto? Pero uno de los grandes debates, si nos vamos a entrar en los aspectos de propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías, es debate sobre la autoría de las obras o quién hace las obras, ¿cierto? Y el principal dilema en el mundo actual y todavía se presenta es si la inteligencia artificial se puede considerar titular de derechos de autor, titular como tal de obras, o que pueden ellos explotar trabajos artísticos que ellos puedan crear. Ese es uno de los principales dilemas que se presenta hoy en la actualidad con todos estos temas de inteligencia artificial. Y se pregunta uno, bueno, ¿y uno cómo protege algo que haga la inteligencia artificial? O cómo se protege el trabajo de los creativos que la inteligencia artificial lo está utilizando sin autorización de ellos. Entonces, para darle respuesta a esto en el contexto nacional, nosotros tenemos una oficina que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la oficina encargada de toda la parte de protección de las obras, de las creaciones artísticas de los humanos, y ya han sacado dos conceptos, uno del 2023 y otro del 2024. Entonces, en estos conceptos son claves porque van a hablar de cómo se entra a proteger o cómo se protege las obras con la inteligencia artificial. Y resulta que ellos dijeron, venga, no, la autoría y la titularidad, que son los aspectos que se reconocen dentro de quién crea la obra, no se pueden atribuir a un sistema de inteligencia artificial. Se puede atribuir solamente a las personas físicas, o sea, a los seres humanos. No se les pueden dar derechos ni morales ni patrimoniales. Y para la protección de una obra debe reflejar la impronta del autor. ¿Y quién es el autor? El ser humano, la originalidad. Cuando hablo de impronta es como el estilo. Un ejemplo, Botero pinta gordas, pero no pinta gordas de cualquier forma. Tiene un estilo que les da una cierta detalle y uno dice, eso es una obra de Botero. Y la protección de las obras generadas por la inteligencia artificial, las obras exclusivas por IA, no son protegibles bajo los derechos de autor, ya que carecen de impronta de una persona natural, entonces no se pueden proteger. Y no tiene secciones, no tiene limitaciones, no aborda un detalle
a las excepciones y limitaciones del derecho de autor. O sea que, como tal, una inteligencia artificial no tiene una fuerza vinculante de protección dentro del derecho de autor, dentro de la propiedad intelectual. Pero entonces resulta que yo soy ilustrador gráfico y ya me especialicé en inteligencia artificial. Entonces, ok. Entonces, para efectos prácticos, te puedo decir, no, pues si quieres proteger eso con derecho de autor y tú lo haces con inteligencia artificial a punta de prompts, no es protegible, ¿cierto? Y en el 2024, pues vuelve y reitera casi lo mismo, ¿cierto? No hay como unos cambios como tal. De pronto hace unos temas de limitaciones y secciones donde dice incluyendo citas de producción y enseñanzas y usos de procedimientos judiciales. Similarmente, las obras generan no pueden ser consideradas protegidas dentro del derecho de autor. Entonces acá entramos como a unos matices, o sea, siguen diciendo, venga, no insista que la inteligencia artificial no es creadora de arte. Pero resulta que para también resolver estos dilemas hay que irnos a los Estados Unidos o a comunidades europeas para poder entender ellos también cómo han venido resolviendo, cómo han venido entendiendo estos dilemas. Y aquí les traigo una obra hecha por inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué creen que pasó en Estados Unidos? De una vez ya saben que eso fue negado, pues dentro de la dispositiva demuestra que fue negado, ¿cierto? Se confirma la negación del registro porque en Estados Unidos el registro sí es obligatorio dentro de las obras, pero resulta que en Estados Unidos sí hay una excepción a la regla. Ellos dicen, se autoriza la creación con obras hechas con inteligencia artificial, pero que haya una intervención humana en un porcentaje. No manifiestan qué tipo de porcentaje, si un 50, un 60, un 30, un 20, no. Solo manifiestan de que de por sí haya una intervención humana dentro de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Daniel Felipe Restrepo Estrada, soy un pintor y le digo a la inteligencia artificial, hágame esta pintura. Pero resulta que se me dio la gran idea de, pásemela blanco y negro, yo la imprimo, pero la pinto en óleo. Entonces no digo dibujo hecho a mano o a lápiz, no, porque no es una técnica, sino dibujo hecho por inteligencia artificial, pero pintado por mis manos a óleo. Ahí Estados Unidos me daría un reconocimiento dentro del trabajo, pero para mí se presenta un gran dilema. Darle a la inteligencia artificial un aporte creativo. Eso es como los trabajos académicos. Tú haces la introducción, tú la conclusión, yo la biografía y mañana unimos eso en la universidad. Entonces yo digo, bueno, y si la inteligencia artificial hizo un aporte creativo, entonces ¿dónde está la originalidad del autor? ¿Dónde están los derechos sobre que generan por las máquinas? ¿Cierto? Otra cosa que pasa, yo hago la inteligencia artificial hace el 99 o el 99.9% y yo no hago nada, hago el 1%, ¿cierto? Entonces eso empieza a mí a generarme como ciertas intrigas a la hora de decir, bueno, sí, si hay un aporte humano y una inteligencia artificial, se dan derechos. Hasta ahí, pues, es como un aporte que los dos. Esto nos trae a nosotros, los abogados y todas las personas, dos grandes paradigmas.
Para los abogados nos trae unos retos jurídicos enormes. Y para la sociedad empieza a traer unos dilemas éticos de las cosas, ¿cierto? Entonces hay que entender algo, la inteligencia artificial va a estar cada año que pase más actualizada, más sofisticada, va a tener más recursos. Miren que ChatGPT ya está en ChatGPT 5, todos están en ChatGPT, todos están en el 5 y se viene de pronto alguna actualización de software y todo, ¿cierto? Entonces, a los abogados nos genera un ruido o a uno que es especialista en estos temas frente a la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿qué pasa? Y ya hay una demanda por parte de Disney y Universal contra Midjourney por utilizar sus estilos y sus derechos de autor. ¿Qué irá a pasar? Amanecerá y veremos, estamos a la expectativa. Pero entonces, venga, hay un debate ético sobre cómo se regula, cómo se va a regular y sobre todo cómo el uso de la inteligencia artificial va a estar relacionada con derechos fundamentales, la privacidad, la libertad de expresión y el derecho al trabajo. Y aquí les voy a traer una cunita. Resulta que en Colombia tenemos en temas de política pública, para los que no saben qué es un COMPES es como un acuerdo de política pública donde se planea un plan de trabajo a futuro, ¿cierto? Y este COMPES es el 4140 que se aprobó en febrero de 2025, que marca un enfoque estratégico y que busca ética, la innovación y el desarrollo sostenible posicionado al país y a la ruta de transformación digital. Y va a haber un montón de planes. Entonces anoten ese COMPES si son gestores de proyectos o trabajan en sectores académicos que para el desarrollo de inteligencias artificiales en Colombia o programas que utilicen inteligencia artificial, este COMPES será su ruta de trabajo ideal. Oiga, ¿y qué avances y desafíos trae? Pues trae impulsar la inteligencia artificial de manera responsable, ¿cierto? Alinea a los estándares tanto de la UNESCO como de la OCDE y, y temprana de adopción tecnológica. Eso por un lado. Más o menos una inversión de 479.000 millones de pesos hasta 2030. Y va a generar un ecosistema colaborativo que se busque que el gobierno, la academia y el sector privado estén trabajando de la mano. A pesar de los avances previstos y desafíos, evitar la sobreregulación, asegurar una gobernanza tecnológica y transparente. Eso es totalmente el COMPES. Como les digo, es el COMPES 4140, Política Nacional de Inteligencia Artificial. Va del 2024 al 2030. Ahí van a estar entidades claves como el DPN, el Ministerio de las TIC, MinCiencias, Ministerio de Educación, entre otras. Entre las más importantes son esas tres, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No veo en el chat. Continuamos. Bueno, yo les traigo resumido el COMPES, ¿cierto? Entonces va a tener estos ejes estratégicos como tal, ética y gobernanza, datos e infraestructura, y más investigación, desarrollo e innovación, talento digital y educativo y mitigación de los riesgos y uso y adopción. Ya yo les voy a decir una cosa, lo más importante para desarrollar una inteligencia artificial es el tratamiento de los datos. Y para eso necesitamos una infraestructura fuerte a nivel como tal, porque hay datos sensibles, hay datos que se pueden utilizar y hay otros que no tanto.
pues también es muy relevante este segundo parámetro. Y para el sector educativo, la inteligencia artificial va a generar un núcleo de crecimiento, tanto en investigación, desarrollo e innovación, porque va a permitir crear o nuevas plataformas o de potencializar plataformas de trabajo. No sé, digamos, la Universidad Católica de Manizales quiere implementar un sistema de inteligencia artificial con su área del sector salud. O, como son muy fuertes también en publicidad, van a hacer una inteligencia artificial que entienda a los consumidores para sus hábitos de consumo y entregarle toda la información para hacer las campañas publicitarias efectivas al cliente cada año. Y es una inteligencia artificial que desarrolla todo eso a punta de información. No sé si este número ya subió, pero hasta la fecha van más de 9 proyectos en curso. Y si no estoy mal, la ley 091 del 2023 ya fue aprobada, el proyecto de ley. Y el proyecto 130 2023 está en trámite porque depende también mucho de la legislación laboral, entonces está como ahí. Pero miren que se está hablando de la inteligencia artificial. Y yo creo que la ley 091 afectará en parte a los sectores educativos. Entonces, este proyecto fue radicado en julio de 2025 por el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología e Innovación, que busca incorporar inteligencia artificial a los niveles de educación, y empezamos a tocar el tema. La inteligencia artificial va a estar en toda la parte educativa. Fomentar la formación docente en ciencia de datos y pensamiento computacional. O sea que ya los pensamientos van más enfocados a un diseño de software. Yo creo que los colegios van a tener más medias técnicas, no de secretariado que hubo en unas épocas o de contabilidad, sino diseño de software, robótica, analítica de datos, ¿cierto? Promover la inclusión de las comunidades históricamente excluidas, garantizar el uso ético y seguro y equitativo de la inteligencia artificial y generar una autoridad nacional para la IA que coordine políticas, califique riesgos y emita alineamientos técnicos. Esa última, un poquito compleja, discutible, pero en el parámetro internacional se ha visto que hay oficinas que han venido reglamentando estos aspectos, ¿cierto? Principios orientadores del proyecto de ley: ética y derechos humanos, transparencia y trazabilidad, gobernanza responsable, no discriminación y supervisión humana efectiva en decisiones automatizadas. Y algo muy importante: protección de datos, imagen y derechos de autor. Este último ítem es con el fin de que, como las inteligencias artificiales ya pueden falsificar tus voces o nuestras voces, por ejemplo, esto que yo estoy charlando, alguien lo puede estar grabando y con una inteligencia artificial cambiarme las palabras o el sentido de lo que estoy diciendo del discurso. Entonces hay que entrar a proteger, hacer mecanismos más fuertes de protección, ¿cierto? Y empezamos a clasificar de riesgos. El proyecto propone niveles de riesgos: un nivel crítico, un nivel alto, un nivel limitado y un nivel bajo nulo. Y esto me lleva a recordar la regulación europea, que también tiene unos niveles de riesgos muy parecidos a estos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un nivel crítico es un nivel donde una inteligencia artificial no se puede utilizar de manera abierta, porque está contra los derechos fundamentales, está tratando datos muy sensibles, ¿cierto? Un impacto y supervisión humana, transparencia y pues sí, unas medidas básicas de trazabilidad, un bajo nulo, pues es un tema de monitoreo, unas regulaciones, cosas muy sencillas que se van a utilizar. Y tiene esta normativa un enfoque internacional. Se inspira en lo que le dije, el EU-IA Acta, el acto de regulación de la Unión Europea, el cual también nos trae esos tipos de niveles críticos y alto impacto.
o de bajo impacto. Trae las recomendaciones de la UNESCO en frente de temas de educación y los principios de la OCDE de protección de inteligencia artificial y, muy importante, modelos latinoamericanos como Chile, Uruguay y Brasil, los cuales ya se están implementando políticas educativas de inteligencia artificial. Entonces, como yo les dije que viene con las recomendaciones de la UNESCO, este proyecto de ley que ya fue aprobado. La UNESCO le dice a Colombia o le dice a los países que hay que cumplir 7 pasos para regular la inteligencia artificial y más que todo las inteligencias artificiales generativas. Primero, la protección de datos, súper importante. Estrategias nacionales, normativas éticas, los derechos de autor, toda la propiedad intelectual. Marcos regulatorios específicos, ya, que vayamos muy a la par. Una capacitación a nuestro cuerpo docente y una reflexión sobre las implicaciones a largo plazo. La normativa europea se aprobó en 2024 o en 2023, perdón, y el próximo año entrará a hacer estudio de análisis, qué se ha avanzado, cómo se ha avanzado, qué resultados ha dado, si esta regulación es eficiente. Entonces, por eso piden como que, venga, miremos a largo plazo cómo están funcionando las regulaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Y, como les digo, una capacitación docente. Ya los docentes tendremos que entender o saber cómo trabajar con inteligencia artificial, identificar la inteligencia artificial. Y llegamos al meollo del asunto, a lo más importante. El rol de las universidades en la regulación de la inteligencia artificial. Pilas. Las universidades pueden establecer normas internas para garantizar usos éticos, seguros y pedagógicamente apropiados de la IA generativa, con el fin de tener un entorno educativo donde la IA complemente la inteligencia humana sin reemplazarla y protegiendo los derechos de estudiantes y docentes. La mayoría que están acá hacen parte de un entorno educativo, ¿cierto? Voy a ver que aquí en el chat como que copiaron algo. Entonces, las universidades tienen que empezar a buscar cómo las inteligencias artificiales se están utilizando de sus campos, ¿cierto? Como tal. Esta. Bueno. Las universidades compran, por ejemplo, paquetes de Copilot, de Gemini y todo eso, porque utilizan un correo institucional, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿ya han utilizado como tal la inteligencia artificial de sus universidades? Si tienen Outlook, correo de Outlook, pues tienen acceso a Copilot, ¿cierto? Y se integra todo el sistema de Microsoft. Si tienen Google, Gemini. ¿O qué inteligencias artificiales utilizan dentro de sus universidades? Entonces, es importante que para las aplicaciones en las instituciones educativas, entendamos una cosa. Primero hay que hacer un aprendizaje personalizado. Monitorear los procesos de aprendizaje, alertas tempranas para los docentes, incluso de estudiantes con discapacidad y uso ético de las inteligencias
artificiales generativas en investigación y enseñanza. ¿A qué voy con eso? Entonces, cuando hablamos de un aprendizaje personalizado, es que a las personas que se les va a habilitar esta herramienta se les enseñe cómo se utiliza, cómo la pueden sacar el jugo, cómo pueden sacarle todo el provecho. Miren como tal, venga, cuáles han sido los monitores de procesos de aprendizaje que se ha avanzado, pero también generar alertas en los docentes como, venga, este trabajo sí tiene algo de inteligencia artificial, no está hecho la inteligencia artificial. Tratar de buscar que todas las personas que trabajan en el entorno educativo tengan un espacio para entender cómo utilizar la inteligencia artificial. Y entramos a un aspecto, yo para esta parte práctica, me tomé la tarea de buscar reglamentos universitarios donde hablaran de inteligencia artificial, ¿cierto? Donde entraran a regular la inteligencia artificial como tal. Encontré dos que me parecieron muy interesantes. Uno es el de la Universidad Externa de Colombia y el otro es de la Universidad de los Andes. Se los voy a resumir porque son textos pues, relativamente cortos o largos, dependiendo del nivel de lectura, pero sí son textos que las universidades hicieron con el fin de tener principios orientadores para la regulación de la inteligencia artificial. Entonces tenemos la Universidad Externa de Colombia. Creó un marco ético, legal y pedagógico para el uso de la inteligencia artificial en sus actividades académicas, investigativas y administrativas. El enfoque es humanista, priorizando el dominio intelectual del ser humano sobre la tecnología y promoviendo el uso responsable, crítico y ético de la IA. Y encontramos que principios orientadores, dominio intelectual humano sobre la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que la utilicen tengan claridad qué es lo que están trabajando, ¿cierto? Integridad académica y respeto por la autoría. Esto es con el fin de proteger y salvaguardar los derechos de autores y toda la propiedad intelectual que hacen las personas. Entonces, sí, yo estoy utilizando la inteligencia artificial para temas investigativos. Ella es la que me está arrojando toda la información, pero el escrito lo hago yo. Y respeto todo el tema de citas y hago todo el tema de normas APA y todo el cuento, ¿cierto? Equidad en el acceso y uso de la IA, autonomía ética e intelectual, seguridad y protección de datos y educación y conciencia sobre IA. Muchos nos ha tocado hacer trabajos de grados para podernos graduar de nuestras profesiones. Y esos trabajos de grado se vuelven información. Entonces ya entran a una base de datos. Pregunto acá y ahorita si algo lo debatimos. ¿Consideran ustedes que sus tesis pueden ser utilizadas para entrar a ser utilizadas por una inteligencia artificial dentro de un establecimiento educativo? ¿O piensan ustedes que sus tesis van a ser utilizadas para las inteligencias artificiales? ¿Cierto? Entonces, hacen una clasificación de uso de IA. Contenido por IA sin contribución significativa humana no se reconoce autoría. Contenido con IA con asistencia de la IA pero con un aporte claro puede reconocerse autoría. ¿Y a quién le vamos a reconocer la autoría? Pues a la persona que hizo el trabajo. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, yo hice toda la investigación, pero mi investigación, mis datos y mi información que con la que hice la investigación para la tesis, me la arrojó toda la inteligencia artificial. Yo le dije, voy a hacer una tesis de grado con tales y tales aspectos, estos son los objetivos que ya se construyeron con el profesor, tales cosas, qué información o qué bases de datos me puedes dar. Y el resto hago el escrito yo solo.
no hay ningún problema. Me reconocen que yo tengo una tesis aprobada. Tipos de riesgos: inaceptable violación de los derechos y uso de datos sensibles sin consentimiento. Aceptable, se requiere acompañamiento del Comité de Transformación Digital. Sin riesgo, debe seguir principios éticos. ¿Cierto? Entonces, miren que le dieron una escalita de valoración por parte del externado. Uy, no, ese trabajo definitivamente no cumple. Está haciendo muchas violaciones a los derechos, no cumple ni con las citas, hay cosas que no las hizo él, sino que las hizo una inteligencia artificial. Entonces, van a haber ya comités que te van a evaluar si lo hiciste o no con inteligencia artificial por parte del externado, ¿cierto? Y buscan una línea de acción institucional, entonces buscan que sea una gobernanza, que se haga un monitoreo y actualización de tecnología, que se esté siempre dando como, uy, venga. Y además la protección de la propiedad intelectual y la promoción del proyecto de innovación con IA, o sea, buscar que la IA tenga nuevos proyectos, nuevas cosas, como tal. Responsabilidades por grupo, entonces ahí entran 3 factores, ¿cierto? Entonces, las universidades tienen la carga administrativa, bueno, 4, perdón. La carga administrativa, la carga docente, la carga de investigación y la carga de los estudiantes. Entonces, esos 4 factores para la universidad externado son muy importantes. Entonces, ¿qué busca? Que los docentes, venga, acá están utilizando inteligencia artificial, ¿cierto? Y si la autorizan, por ejemplo, yo voy a dar una clase y como todo el mundo tiene computadores, pues yo les digo, chicos, saquen sus computadores y con inteligencia artificial vamos a redactar este documento, ¿cierto? Hay casos donde les diré, vamos a hacer el siguiente documento y no quiero que me utilicen inteligencia artificial, que me parece peligroso. Los estudiantes pues, son la mayor carga como de, hey, si la uso, no la uso, como esos usos éticos, ¿cierto? Como tal. Algunos acá serán estudiantes, uno también es estudiante y sigue estudiando, y a veces busca que la inteligencia artificial le facilite muchas cosas a uno, como que tengo que leerme una sentencia para mañana, no he tenido el tiempo, toda la cosa, bueno, resúmame. Necesito estos contextos, obviamente. ¿Cuál es mi responsabilidad? Que esa inteligencia artificial me resumió, pero yo tener que ir a buscar dónde está el resumen. O sea, venga, ¿usted dónde sacó esto? ¿De qué página? ¿De qué momento? Y obviamente que los investigadores de las universidades logran respetar los derechos de autor y el uso indebido de datos personales. Y esto es algo muy importante. El derecho de autor está acá, pero con la inteligencia artificial los datos y la información sensible siempre va a estar por encima. Entonces, bueno, si la inteligencia artificial se hace dentro de una universidad, saber qué desarrollo se hizo y con qué información se hizo, para poder así entender y participar en algunos aspectos. Por último, se va a hacer un comité de transformación digital encargado de actualizar los lineamientos. Esto quiere decir que lo que hoy yo les comparto puede cambiar, como puede quedarse así porque dicen esto funciona, ¿cierto? O acompaña de supervisión y cumplimiento, revisión de casos de uso de inteligencia y participa en la formación de jurados para evaluar trabajos cuestionados. O sea que si ven una tesis que utiliza inteligencia artificial, como, venga, no, pues llamemos un grupo de personas expertas que revisen y cuestionen esto y hablemos, venga, sí, ya lo último, sí, usó inteligencia artificial, no la utilizó. Terminando el externado, creo que pensé que me iba a demorar más, pero va a haber un espacio del debate. Vamos a hacer un espacio de debate aquí con todos los 59 participantes. La Universidad de los Andes nos propone un marco ético
pedagógico y operativo para el uso de herramientas de inteligencia generativa en contextos académicos, de investigación y administrativo, los mismos contextos del externado. El enfoque está aliado con valores institucionales de libertad, integridad, excelencia y solidaridad, ¿cierto? Digamos que estos son valores más desde lo académico y desde la línea de visión que tiene la Universidad de los Andes. Y mantiene unos principios éticos basados en las observaciones de la UNESCO, ¿cierto? Y en el marco ético colombiano. Equidad, acceso justo y sin discriminación. Todos tenemos derecho a utilizar la inteligencia artificial. Sostenibilidad, que sea coherente con los objetivos de desarrollo sostenibles, que es una parte muy importante de nuestro pensamiento global. No daño, evitar impactos negativos, privacidad, protección de datos personales, transparencia, información sobre uso de inteligencia artificial. Profe, yo hice este trabajo con inteligencia artificial. ¿Me lo acepta? No me lo acepta. Rendición de cuentas por uso, ¿cierto? Y manifiesta unos parámetros. Entonces, los estudiantes, volvemos al mismo aspecto. Estudiantes, carga administrativa, investigadores, profesores, toda esta parte. Entonces, para los estudiantes, usar inteligencia artificial como un apoyo, no como un sustitutivo al aprendizaje. Esto es muy importante. O sea, yo me apoyé buscando la información, pero yo fui el que hice el trabajo. Declarar el uso de la IA en trabajo, te va a decirle, venga, sí, profe, yo utilizo inteligencia artificial, pero en ese sentido. Y consultar guías específicas por facultad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada facultad le va a tocar sacar una guía específica de tratamiento de uso de inteligencia artificial para sus trabajos o para sus funciones. Para los profesores, les hicieron una escala de 1 al 5 y ya se las comparto, de qué es permitido y qué no es permitido. Comunicar reglas claras en el silabado, o sea, en la forma de proyectar, diseñar evaluaciones que promuevan integridad académica, o sea, que por ejemplo, pueden sacar su computador y utilizar la inteligencia artificial para esos aspectos. Pero, obviamente, si va a hacer un examen de selección múltiple, no voy a utilizar la inteligencia artificial. Pero si va a hacer un examen de preguntas abiertas con pequeñas consultas, puedo mirar si la usan, no la usan o cómo la usan. Investigadores usar para análisis de redacción, visualización de datos, mantener la integridad académica, adaptarse al uso según los estándares editoriales. Y para los administrativos, pues se busca optimizar procesos de atención y personalizar servicios, garantizar transparencia y capacitación, evitar uso indebido de los datos sensibles. Y por último, aquí les dejo la escala. Eso ya es lo último para que entremos como una especie de debate en estos aspectos. Veo que hay un profesor del área contable de la Universidad de Colme. Me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. Es donde la inteligencia artificial no uso la inteligencia generativa, no debe usarse para ningún aspecto del trabajo. Generar estructura de ideas puede explorarse con IA, pero no se incluye contenido generado. Un nivel editorial y refinar, mejorar las ideas con IA. Se debe explicar el uso en los pies de páginas y anexos. Y con el 4 es contemplar tareas con evaluaciones humanas. Debe distinguir el contenido generado y evaluarse críticamente, incluir prompts. Y el uso de la inteligencia artificial generativa puede usarse libremente sin distinguir entre contenido humano y generativo. Entonces, a veces se vuelve complejo decir, bueno, es que esto ya lo hace la inteligencia artificial. O no, oiga, es que esto lo hice yo desde cero, yo no la utilizo, pues, ¿dónde la utilicé? ¿Cierto? Entonces ya miren que entramos en un mundo de dudas y de cosas como es que todo lo haces con inteligencia artificial. No, eso lo hice yo. Lo que pasa es que yo redacto así,
¿cierto? Y pues, primero agradecer el espacio a la red de bibliotecas, a todos los que hacen esto posible, a Víctor, que siempre estamos aquí al pie del cañón trabajando cosas y resolviéndonos dudas. Y bueno, les dejo mis redes sociales para que me sigan, mi teléfono por si tienen alguna duda. Y yo voy a dejar un momentico aquí compartiendo, pero sí abro el debate para que hablemos de las primeras diapositivas que yo les traje como unas 2 preguntitas y si quieren las podemos debatir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere, pueda micrófono. Daniel, si quieres, revisa el chat porque sí hay como 3 preguntas, 2 como de trabajo de grado. Listo. Y bueno, todos ya tienen los micrófonos abiertos para que puedan interactuar. De Marta, Juan Carlos y Carlos. No las veo, me las puedes compartir, no las puedo escuchar. Bueno, la pregunta de Marta es, ¿cómo se va a aceptar? Ah, bueno, no la puso completa. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo evaluar y medir el contenido humano y de IA de un trabajo de grado? Y bueno, Carlos Mario tiene varias preguntas allí. Bueno, entonces vamos a eso. ¿Cómo evaluar si el contenido es generado con inteligencia artificial o humano? Pues yo creo que ahí entra como el tema de coger a la persona, individualizarla y decirle, bueno, usted qué si le pongo a hacer un escrito y le pregunto usted qué copió, qué entendió, y la persona me empieza como a gaguear, como a no darme respuestas, o no manifestarme lo que me está manifestando en el escrito, yo creo que ahí es donde uno dice, el trabajo no lo hizo esta persona, ¿cierto? Esto o lo hizo otro o lo hizo una inteligencia artificial. Entonces yo digo que esa pericia, perdón, no la vamos a perder. Porque, vuelvo e insisto, uno le puede poner 10 documentos a ChatGPT y esos 10 documentos ChatGPT le puede hacer un tratado normativo de muchas cosas, de muchos aspectos, ¿cierto? Y ese tratado normativo, si yo no sé lo que me está diciendo o no verifico, por ejemplo, han pasado casos de abogados que llegan y montan sentencias, que montan procesos o montan como tal con ChatGPT. ¿Cómo se evalúa la originalidad de una obra creada con inteligencia artificial y un aporte humano? ¿Qué elementos se deben considerar para crear un programa de alfabetización IA en las universidades? ¿Cómo determinar entonces en Colombia la autoría de una obra cuando se ha utilizado inteligencia y su creación? Listo. Entonces, respondiendo a la primera que la estamos respondiendo. Entonces, ahí, ¿cómo se evalúa la originalidad? No, la originalidad siempre hay un estilo de un autor y unas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Cuando ustedes como docentes ya han evaluado un montón de trabajos de sus estudiantes, ustedes ya más o menos saben ellos cómo escriben, ¿cierto? Entonces ustedes leen y ustedes dicen, él por lo regular no escribe así o no se manifiesta de esa manera. Pues ahí es donde uno dice, bien, eso está raro. Pregúntele, hágale preguntas del escrito, mire a ver, porque miren lo que hace la Universidad de los Andes y el externado, es como, venga, creemos un comité que evalúe esto. O también se encuentra como tal eh, software de análisis que te dicen, ¿esto lo hizo una inteligencia artificial o no? La segunda pregunta que me hacen, y ya le doy la palabra a Enrique, es, ¿qué elementos se deben considerar para crear un programa de alfabetización con inteligencia artificial? Entonces, primer elemento,
información. Segundo elemento, programa software donde se va a hacer la información y el sector. Entonces ahí, más que un derecho, es una parte de software, de diseño, de programación y de tratamiento de datos. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la alfabetización para tal? Y sí, démosle la palabra a Enrique y ya respondo las otras preguntas que me hacen. ¿Listo? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Pues a ver, considero que antes de responder a cómo influye la inteligencia artificial en la educación es cómo empezó a influir el conocimiento puesto en redes sociales hacia la educación, ¿cierto? Empezando con YouTube, YouTube empezó a democratizar el conocimiento, ¿cierto? A personas que de pronto no tenían acceso o no tenían recursos para acceder a X tipo de formación. Ahora hay cualquier cantidad de información y de conocimiento puesto en la Internet. Ahora, lo que considero es que la inteligencia artificial está llegando y está mejorando. Yo lo veo así desde la productividad, ¿cierto? Para el tema de la educación es cómo un docente, por ejemplo, puede por medio de la inteligencia artificial mejorar sus tiempos para poder construir el material, por ejemplo, para sus clases, ¿cierto? Así lo percibo yo. En el caso del docente, ¿de qué manera me ayuda la inteligencia artificial para ser mucho más rápido, mucho más eficiente y ágil en la construcción de los materiales, las presentaciones y demás? Ahora, hacia el estudiante. Ahora, ¿cómo yo como estudiante puedo optimizar mi tiempo para el aprendizaje? ¿Sí? Lo tomo desde esos dos puntos, desde el docente y desde el estudiante. Ya va como en la proyección, en la madurez, por decirlo así, o en el pensamiento más bien, de cada estudiante con el tema de la inteligencia. ¿Cómo lo tomo y cómo lo aplico? Está la estudiante como de toda la vida, de hace 30, 40 años, hablo de mí, ya tengo 50, el estudiante que no estudiaba para la presentación, para la exposición, ¿cierto? Y eso se ve. Y el estudiante de hoy, que tampoco prepara, pero le dice a ChatGPT y a cualquiera de las plataformas que le ayude. Entonces está como en la posición. Ahora, si un estudiante más bien piloso, le gusta organizar, le gusta tener mayor nivel de conocimiento, pues lo utiliza para su favor, para extraer más contenido, para, qué sé yo, para organizar mejor la información, para buscar este tema que estamos viendo, hombre, cómo funciona o cómo funciona y cómo se da eso en la India, en el Medio Oriente, qué sé yo, en otros territorios. Eso también tiene que ver como con la proyección que tenga el estudiante, ¿sí? Y con respecto a la segunda pregunta, dice que se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar la educación o está reemplazando la labor docente. Total, para potenciar la educación. Imagínate cuando llegó la lavadora. Ah, que es que la lavadora le va a quitar el trabajo en esa época a las señoras o a las personas que lavaban la ropa. Y lo que hizo fue, tú te dedicabas a esto, ahora aprende algo más especializado, ¿cierto? Para mejorar tus ingresos. Yo lo veo por ese lado que potencia, así como le decía, de cómo el docente puede entonces crear modelos en el caso. Sobre todo se da para algunos temas, como lo que tiene que ver con computación, con el diseño, ayuda y aporta más de cómo el docente puede expresar esos conceptos y esos contenidos a sus estudiantes por medio de esas imágenes que ahora sí se pueden diseñar, o por ejemplo, en el tema de investigación en química y todo este tema de neutrones y electrones, cómo visualmente se pueden construir esas imágenes para que el estudiante pueda tener una mejor conceptualización de todo ese tema de lo que se está estudiando. En conclusión, sí considero que las tecnologías siempre se hacen de la mejor manera para sacarle un buen provecho, para potenciarlo, y ya va en cada docente. Bueno, cada docente está direccionado por la universidad y su ética profesional, pero ya va también como cada estudiante
lo oriente. Claro, aquí hay una rigurosidad de parte, así como lo mencionabas, de la universidad que coloca su rigor y los estudiantes debemos continuar con esa ética, especialmente con ese tema de ética y profesionalismo en que queremos presentar la información. Coloco mi caso. Yo estoy haciendo investigación en detección de enfermedades en cultivos, ¿cierto? Para esto yo tengo que tener un fundamento, en este caso con artículos de investigación. ¿Yo cómo hago para leerme 500 artículos de investigación en inglés con mi nivel de español B2? No alcanzo, ¿cierto? Entonces, comparto la experiencia. A mí se me ocurrió decirle a todas las IAs, oye, ayúdame a crear un script en Python para que me lean estos artículos. Ah, listo, ya los leyó, listo, necesito que me extraigas esto. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando la inteligencia para que me ayude a agilizar mi trabajo de lectura, me ayude a filtrar. No todos los 500 artículos le pegan o responden a mi pregunta de investigación. Hay unos que sí, otros que no, ¿cierto? Y de esa manera, pues es que le he podido sacar el jugo. Yo no soy programador, yo no soy experto, pero quien vea eso en Google Colab y con un editor de Python va a decir, ve, este es un teso. No, yo no soy un teso, yo le dije a la inteligencia que me ayudara. Y con ello, pues, llevo esa información a un Excel, volvemos a lo básico, a lo que sí sabemos, más o menos, y filtro. Y empiezo, y con eso ya empiezo a optimizar mi tiempo de lectura. Esa fue mi experiencia utilizando las redes neuronales, no para que me haga no para que me haga mi trabajo de la tesis, sino para que me ayude a optimizar las actividades que tengo que hacer para extraer información, para mostrar cómo está el estado del arte en el resto del mundo con respecto al tema que yo estoy haciendo. Muchas gracias. Listo, te agradezco. Bueno, le doy la palabra a Juan Carlos y de ahí me enviaron unas preguntas, entonces para resolverlas. Listo. Daniel, compañeros, buenas tardes. Muchas gracias. Daniel, hay una herramienta que nos enseñó incluso la misma biblioteca de la Universidad de San Buenaventura en estos días, que fue el compilatio. El compilatio ayuda a detectar qué porcentaje del texto está plagiado de fuentes de Internet y ahora pues también lo hace calculando el porcentaje que ha sido realizado con inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial, digamos, ha ganado mucho terreno porque yo incluso, y lo he hecho, puedo entrenar a la inteligencia artificial para que escriba con mi propio estilo, subiéndole artículos que yo ya he escrito previamente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera adquiere cierta identidad, cierta impronta, porque hay textos que uno ve que son textos hechos muy de la máquina, ¿cierto? Porque uno ya, por ejemplo, descubre que a veces cuando el prompt es muy pobre, ChatGPT contesta con viñetas y no hace textos estructurados, ¿cierto? O el texto es muy básico, utiliza un lenguaje muy genérico, ¿cierto? No tan especializado, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, el compilatio puede ayudar. Ya tú dijiste, bueno, se puede recurrir a juntas de expertos o juntas de jurados para evaluar esos trabajos, pero no siempre vamos a tener la posibilidad de tener una junta de expertos, un comité académico, un comité editorial, porque sobre todo los profesores, digamos, no la tenemos fácil en ese sentido, porque los estudiantes igual van a utilizar la inteligencia artificial. Me pareció muy importante y muy interesante la escala que mostraste al final. Me parece que por ahí puede ser, ¿cierto? Y es que nosotros en los instructivos le pongamos la regla, ¿sí? En este trabajo, tanto por ciento va a ser de inteligencia y tanto por ciento aporte de ustedes. Pero igual, la máquina nos va a estar ganando porque da un paso adelante. Entonces, ahí, digamos, en el tema de la impronta y del estilo, que la máquina ya logra incluso emular en ese sentido cómo hacemos los profes en clase, pues las universidades para los trabajos de grado y para los trabajos de maestría y en especialización y doctorado, pues tendrán ya pues, como lo mostraste, la Universidad de los Andes ya tiene su sistema.
pero digamos los que nos tenemos que bandear el día a día con estas herramientas que los estudiantes están utilizando, de hecho la permito en muchos trabajos en clase, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces? Si ya copian incluso el estilo. Muchas gracias. Bueno, es que, digámoslo así, me ponen a mí en un parámetro, como siempre lo digo, ni blanco ni negro, sino gris. Que el gris es más negro que blanco, más blanco que negro, ¿cierto? A ver, hay un caso en China de una escritora. Ella sacó un cómic. Ella tenía el texto, ¿cierto? Lo que no tenía era la plata para pagarle un diseñador o un ilustrador. Y como tal, le dijo a ChatGPT o a una inteligencia artificial, denme las ilustraciones para este cómic, lo quiero con estilo de cómic, ¿cierto? Frente a la pregunta que tú me haces, yo creo que la respuesta tú la acabas de dar es, demos reglas de juegos a los estudiantes. Por ejemplo, a mí un profesor una vez me dijo en la especialización, si utilizan inteligencia artificial, pongan en el trabajo utilizando inteligencia artificial, ¿cierto? Si yo me doy cuenta que no utilizaron inteligencia artificial y no pusieron eso, el trabajo está mal hecho y les pongo cero. Eso fue una regla de juego, ¿cierto? Y yo creo que con las reglas de juego se pueden hacer ciertos parámetros. ¿Qué pasa? Que ahí entramos a mirar cómo las cosas se pueden dar o no. Entonces, a ver, ya salió el estudio de que la inteligencia artificial está afectando nuestro cerebro en los modos de aprendizaje. Ya no estamos captando tanta información como antes. Entonces yo les hago una analogía, como lo hizo el compañero Enrique con la lavadora. La analogía se las hago. Para mí, esta inteligencia artificial es como la imprenta de Gutenberg. Nos trajo un montón de conocimiento que fueron los libros, pero también nos trajo un poco de cosas que se llama el desconocimiento, ¿cierto? Entonces yo pienso que los que van a sobresalir en el mundo académico, tanto estudiantes como docentes, van a ser esas personas que no sean autodependientes de una inteligencia artificial, sino que sepan utilizar su herramienta a favor para lograr más cosas y más avance, ¿cierto? Entonces, con eso te respondo la pregunta al compañero y voy a responder unas que me hicieron en el chat que me parecen muy interesantes. Entonces, por ejemplo, están preguntando qué determina entonces en Colombia la autoría de una obra cuando se utiliza inteligencia artificial. No hay una autoría de una obra cuando se utiliza inteligencia artificial. La Dirección Nacional de Derechos de Autor ha sido muy clara en sus conceptos, donde si tú utilizas inteligencia artificial, no puedes reclamar autoría como tal. ¿Cómo se van a aceptar los trabajos de grado cuando realicen ayuda de inteligencia artificial? Vuelvo y les digo, eso ya serán parámetros universitarios. Entonces, si el trabajo de grado tiene utilización de inteligencia artificial, eso pasa cuando, por ejemplo, se dieron cuenta que un congresista plagió una tesis, pongámoslo así en forma de chiste, pero es verdad. Cuando los congresistas sale la noticia, el congresista plagió la tesis, que ya van a salir a decir las noticias, van a decir, el congresista hizo su tesis con inteligencia artificial y no se lo informó al comité evaluador de la tesis. ¿Qué van a hacer? Lo primero es decirle, señor, su título no es válido. Uno puede generar textos y decirle a la IA que me ayude a redactar es bueno. Sí, yo lo hago. Yo a veces hago el texto desde cero y le digo, vea, esto es con el fin de mejorarme la redacción, la puntuación. Todos no sabemos escribir de la misma manera o no somos unos prodigios de la lengua española como tal. O necesito responder en inglés. Y como lo decía Enrique, yo tampoco soy muy bueno en inglés.
tengo que dar una respuesta en inglés coherente a lo que me están pidiendo, ¿cierto? Última pregunta. ¿Considera que en este momento los estudiantes de IES se les debe reforzar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico? Sí. Pensamiento crítico va a ser el factor diferenciador en esta época. Saber hacer un pensamiento crítico es más complejo que otros pensamientos. O sea, como, venga, eso sí es verdad. El querer dudar es también querer aprender. Y por último, ¿cuáles son las condiciones o ayudas que se van a aceptar desde la inteligencia artificial? No sé. El camino a la legalización de esto y cómo se estén presentando las plataformas va. Poco a poco se están regulando, pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial va a 1000 y el derecho va suave y las actualizaciones de nosotros van más suaves y más lentos. Ahora sí, Andrea Rojas hace una pregunta, está levantando la mano. Andrea, Hola, hola. hola, hola. Mi pregunta es, si con la inteligencia artificial para que ella haga, nosotros tenemos que promptear, decirle como en un hilito, vaya haciendo, vaya haciendo, vaya haciendo, vaya haciendo, ¿por qué el derecho de autor es como que usted no lo hizo? Pues, o sea, me refiero, él como que saca el resultado de lo que el humano le pidió que hiciera, o sea, realmente la idea y demás partiría de un ser humano. Y mediante el hilo de los prompts, pues uno se daría cuenta que la inteligencia lo único que hace es sacar el resultado de lo que yo quería, que era como el caso de la señora que tú estabas comentando en China, que hizo, pues ella hace toda la obra y lo único que le dice a él es, haga el dibujito, pero yo lo quiero así, 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 o sea, por medio de los prompts él va haciendo lo que tú quieres que él haga, pero finalmente él parte de la idea de la persona, del humano, ¿no? Sí, pero el concepto de idea en el derecho de autor no se protege la materialización de ella, ¿cierto? Es un debate. O sea, yo me paro, a mí me gusta más como lo están regulando en Estados Unidos, ¿cierto? Que si yo genero con inteligencia artificial un trabajo y hay una intervención humana, como tú lo dices, ¿cierto? Se pueden generar derechos de autoría. Para mí me parece que esa es la más salomónica de todas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entra algo que es muy discutible, que se llama, bueno, entonces yo le reconozco que usted es el autor de la obra con una inteligencia artificial, pero entonces la inteligencia artificial también tiene derechos patrimoniales sobre esa obra. Si usted quiere explotar un libro que hizo con prompt de ChatGPT, entonces ¿cuánto le dará a ChatGPT para que explote esos derechos patrimoniales o cómo tiene que negociar los derechos con ChatGPT? ¿Cierto? Sí, ya entiendo. O sea, a él no se le podría reconocer nada, pues igual sería como reconocerle a la empresa que ha sacado el, por ejemplo, yo trabajo con Cloud, entonces sería reconocerle a Cloud y además uno muchas Pues veces utiliza muchas, o sea, Flex, utiliza Wiki, está Cloud, está una cantidad, entonces uno utiliza 5, habría que reconocerle a 5. exacto, entonces digamos que Tingo se va a poner como que listo, venga, miremos cuánto es su aporte creativo. Entonces voy a la imagen que yo les mostraba, o sea, cuando uno hace un trabajo en grupo, ¿cierto? Que queda así como un edificio a veces medio hecho, o que está el que hace el 99% y los otros que no hacen nada, pero al final se sacan un 5, ¿cierto? Entonces, o sea, son debates que se están dando en la actualidad. ¿Qué pasa? Que la normativa de nosotros del derecho de autor y toda la normativa de la propiedad intelectual sí tiene esa teoría. Es que nosotros no venimos a proteger máquinas, nosotros protegemos al ser humano que crea su intelecto, ¿cierto? Pero entonces,
es cuando la fotografía, antes pensaban que la cámara era la que hacía la foto y tuvieron que pasar varios debates hasta llegar a la conclusión de que, venga, no es la cámara es el medio, Exactamente, pero eso te iba a decir. para el resultado es el fotógrafo con sus encuadres, con sus técnicas de composición, un montón de cosas. Pero yo les digo, yo pienso que estos conceptos que sacó la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a ver, si hay programas que detectan cosas hechas con inteligencia artificial, pero resulta que yo no hago cosas con inteligencia artificial, tengo que defender mi trabajo, ¿cierto? Y demostrar que eso no lo hice con inteligencia artificial. Y si yo demuestro que no lo hice con inteligencia artificial, me tienen que reconocer derechos, ¿cierto? Entonces ahí yo pienso que, pues, definir que una obra es hecha con inteligencia, por ejemplo, miren el caso de la pintura. Te la devuelvo a Andrea. Si yo te muestro solo la pintura, usted me dice que la hizo una inteligencia artificial o la hizo un humano. Humano. Pero si ya te digo, mira, si lo hizo una inteligencia artificial, ¿cierto? Por ejemplo, algo que no ha podido y cómo se identifican inteligencias artificiales en las imágenes o en los videos es con las manos. La inteligencia artificial no ha podido equiparar las manos, que incluso los que se dedican al dibujo y a eso saben que lo más difícil de dibujar son las manos y los pies, ¿cierto? Entonces, va a pasar y está pasando que ya, no sé si lo vieron el caso de Will Smith, que sacaron un video de Will Smith comiendo pasta y eso parecía una obra de Van Gogh. Y después, 3 años después, ya sí parece el verdadero Will Smith. O las imágenes del Papa portando chaquetas de Coco y Chanel, Pop, todo eso, que la gente pensó que eso era verdad y uno dice, ven, cierto. Entonces, es un debate, yo no te voy a dar la respuesta exacta y es más, te voy a decir, tú puedes registrar una obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor sin decir que la hiciste con inteligencia artificial y te doy la probabilidad de que ellos van a decir aprobar, registrar. ¿Cierto? Pues tiene que ser un examinador muy teso que vaya a decir, no, esto es hecho con inteligencia artificial, demuéstrame que no lo hizo con inteligencia artificial. Es ¿Cierto? muy complicado. Si entramos al debate, si en los entornos académicos es difícil con un estudiante o un trabajo académico, ahora con arte, con un montón de cosas. Juan Carlos, una preguntita por acá. Sí, Daniel, es que el debate se pone peliagudo y se pone supremamente complejo. Sobre el tema de los derechos patrimoniales de las obras, por ejemplo, acabo de compartir con ustedes un artículo de Yuval Noah Harari sobre quiénes serán los multimillonarios del futuro, ¿sí? Inteligencias artificiales. Entonces, imagínate hasta dónde pues se está poniendo la perspectiva de este asunto. Es decir, la inteligencia artificial en el futuro será parte, ¿sí? Arte y parte de los derechos patrimoniales también de las obras creadas. Y eso me hace acordar un poquito de la película El hombre bicentenario, protagonizada por Robin Williams. Él es un robot y ese robot hace carpintería, él esculpe en madera, ¿cierto? Y entonces el dueño del robot empieza a vender las obras del robot y el robot empieza a ganar plata, pero el robot no tiene necesidades. Entonces él lleva el dinero al banco, ¿sí? Y el dueño del banco le dice, ¿y para qué le va a abrir una cuenta al robot? Entonces dice el dueño, no, porque es que la plata es de él, porque es la máquina la que está haciendo esas obras de arte, no soy yo, ¿cierto? Entonces, mira, digamos, la complejidad de este asunto. Simplemente lo dejaba ahí sobre la mesa como parte, pues, de la discusión. Yo me paro en la que tú dices del hombre bicentenario y te tiro un pequeño dato. La Comunidad Europea ya sacó un reglamento frente a los robots, ¿cierto? Y manifiesta que el artículo 1 dice que ninguna máquina podrá superar al hombre. Por ejemplo, ese es un debate que se está presentando en la propiedad intelectual. Ya las ideas son de quién.
¿cómo se van a proteger? O las ideas neuronales. Debates hay muchos. Como les digo, esto es una zona ni blanca ni negra, esto es una zona gris, que poco a poco se irá resolviendo. Por ejemplo, yo espero que la demanda de Midjourney que le está haciendo Disney Universal salga a favor de Disney Universal por infracción a los derechos de autor. Pero todo puede pasar. O sea, todo esto puede pasar. En el cine hay muchos referentes. Lo del hombre bicentenario es uno muy bueno. ¿Por qué? Porque nos dice al final de que le concedieron derechos y él se murió como un humano normal, pero pues él hizo un proceso degenerativo de su cuerpo para ser un humano, ¿cierto? Para poder envejecer y un montón de cosas, porque obviamente él era una máquina. El debate es muy fuerte, pero sí les digo, para los entornos académicos se resuelve con reglamentos internos dentro de las universidades en los cuales se deje claro cómo van a ser las reglas de juego para el uso de las inteligencias artificiales. Por eso les digo, si tu universidad tiene comprado la plataforma de Outlook, que casi todas las veo con Outlook, entonces tú tienes acceso a Copilot. O sea, yo no voy a pagar una suscripción de un montón de plata para no utilizar todas las herramientas, ¿cierto? Menos, bueno, ¿cómo puedo utilizar Copilot? ¿Para qué sentido? Ah, bueno, y mira que ya el Word, el todo, lo utilizan con Copilot, las actualizaciones de licencia. Yo les agradezco mucho su atención. No sé si haya algo más por parte de la biblioteca o tengamos alguna otra pregunta. Daniel, creo que ya respondiste las inquietudes que habían por acá por el chat. Y bueno, también agradecerte por este espacio de parte de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, MBIES. Agradecerle también a Víctor Marín por facilitarnos este espacio. Él fue el contacto para que estuvieras de nuevo con nosotros el día de hoy. Es el segundo encuentro en el que nos acompañas. Y bueno, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron presentes en este espacio. Recordarles que les compartimos en el chat el enlace para que soliciten la constancia de asistencia a este encuentro. Si es que la requieren, pues ahí entonces pueden diligenciar la información. Bueno, también entonces tenemos el encuentro que tendremos el día de hoy para que se inscriban y nos puedan también acompañar. Daniel, mil gracias por este espacio. No, siempre a la Y mesa agradecidos por la invitación. Saben que cuentan conmigo para cualquier tipo de encuentro, charla y conferencia. Y a Víctor también agradecerle por la invitación. listo, Daniel, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y a todos por estar en este encuentro. Una feliz tarde. Hasta luego.